Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Hoy estamos reunidos en esta sesión virtual para hacer la defensa de tesis de Gustavo Candela. Hoy es martes 19 de abril del año 2022 y están presentes en esta sala los integrantes del jurado, Virginia Salerno, Carlos Landa y el director de la tesis, Mariano Ramos. Hecha la presentación, entonces, le vamos a dar la palabra a Gustavo para que haga su presentación oral. Perfecto, buenas tardes. Tendría que empezar a compartir pantalla para proyectar, ¿no? Vamos a empezar por ahí, a ver si se ve y... eh, indíquenme ustedes si alcanzan a ver la pantalla o no. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto, ¿se ve ahí? Se ve perfecto. Bueno, genial. Bueno, buenas tardes. Soy Gustavo Candela. Esta es la defensa de mi tesis de licenciatura por Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con el título de Olivera, herramientas metodológicas para un primer acercamiento arqueológico sobre un campo de batalla. El director es el doctor Mariano Ramos y antes de empezar quisiera agradecer en particular a todo el equipo de investigación que trabajó en Olivera conmigo y muy especialmente al profesor Gastón Escalfaro, quien fue el que acercó este tema allá por el 2016-2017 que impulsó estas investigaciones. Bueno, precisamente esta defensa de tesis está compuesta, este trabajo está compuesto por tres temas centrales. Uno que tiene que ver con el combate de Olivera en particular, en un contexto histórico dentro del marco de la Guerra Civil Argentina y la capitalización de Buenos Aires. Esperamos. Otro que tiene que ver más específicamente con el sitio arqueológico de Olivera en el partido de Luján. Y por último, la arqueología histórica, pero mostrando las varias fuentes de información que utilizamos para el abordaje desde esta perspectiva. Precisamente la tesis se desarrolla se fundamenta desde la perspectiva y fundamentos epistemológicos de la arqueología histórica, para abordar un pasado reciente, que bueno, en palabras de Orser, está compuesto por muchos procesos, diversas perspectivas y cierta materialidad que hoy en día se encuentra aún entre nosotros. Teniendo en cuenta lo problemático de esta materialidad que es fragmentada y transformada en objeto de estudio por las investigaciones arqueológicas. La arqueología histórica está compuesta por un corpus de conocimiento integrado por el registro arqueológico y el registro escrito, que según Orser también lo que nos indica es que no está exento de las contrariedades asociadas a las ausencias, los errores, el acceso diferencial al mismo. También destacar que este tipo de investigaciones, este tipo de registro, mejor dicho, tiene que ver con digamos, un reflejo indirecto, en palabras de Quiroga, un reflejo indirecto de las sociedades del pasado que los generaron y que está, digamos, de alguna forma manipulado por relaciones sociales asimétricas. Pero más específicamente, nuestra investigación se centra en lo que sería la arqueología del conflicto. O sea, la arqueología del campo, la arqueología histórica, digamos, un enfoque más holístico, nos conduce digamos, a lo que sería conceptualmente la arqueología del conflicto, que arranca de los primeros trabajos de Peter Cluster, y a raíz de ahí termina, digamos, otros arqueólogos y antropólogos empiezan a abordar lo que serían las guerras históricas. Estas guerras históricas, digamos, nuestra investigación se enmarca dentro de lo que serían estas investigaciones, estas producciones científicas que dentro de este concepto de arqueología del conflicto,
que nos brinda un ámbito donde este tipo de eventos cobra sentido, ¿no? Un hablo específico y particular. Es acá donde nuestro trabajo se centra. Y tomando en cuenta la arqueología del conflicto, que tiene un rango de acción tal que, según Landa, implica el alcance de estudios de patrones culturales, actividades humanas, comportamientos relacionados con el conflicto en sociedades del pasado, no solo históricas, sino también prehistóricas. Y esto tiene un amplio alcance que permite dar cuenta de la diversidad y la cantidad de sitios arqueológicos relacionados con esta temática, que tiene una materialidad que puede estar asociada con fortificaciones, como con centros de detención clandestina, también como paisajes donde se han llevado adelante enfrentamientos armados, y según Ramos tiene que ver con esta disputa de intereses en pugna entre dos o más fuerzas que luchan por prevalecer unas sobre otras. Que puede implicar violencia, pero no violencia física, pero no necesariamente, y también la intensidad puede variar, y puede implicar violencia verbal. Asimismo, Karman lo que nos dice es que los estudios de arqueología del conflicto se ocupan de lo que tiene que ver con la conmemoración y la memoria, y también, pero también con los efectos que estos conflictos tienen sobre la sociedad civil. Más específicamente, nuestro trabajo está enfocado en lo que sería arqueología de campos de batalla. Dentro de lo que sería arqueología del conflicto o arqueología militar o de la violencia, como se la suele llamar, la arqueología de campos de batalla, digamos, tomando en cuenta el correlato material asociado a estos eventos, transforma estos espacios en sitios arqueológicos que son sujetos de análisis, ¿no? Al respecto, Landa y Hernández de Lara lo que nos dicen es que para el abordaje de este tipo de sitios arqueológicos es necesario la utilización de herramientas teórico-metodológicas particulares que contemplen no solo la materialidad, sino también la cuestión simbólica, porque estos eventos pueden influir sobre las comunidades de manera en la conformación de estos pueblos, inclusive en la distribución geopolítica de los mismos. Son paisajes significantes que pueden querer ser recordados o también olvidados y estigmatizados. Polar lo que nos dice es que estos trabajos de arqueología de campos de batalla nos recuerdan que la implicancia de lo que es la guerra es la pérdida de vidas, y que este tipo de trabajos nos permite, digamos, entrar en relación con estos grupos humanos que ocuparon este espacio en este momento del paisaje, ¿no? Paisaje, como dice Eugenio Turri, que es un paisaje que no habla por sí solo, sino que al ser indagado por las investigaciones arqueológicas permite brindar un relato. Precisamente digamos, es una temática que adquiere cierto auge a partir de los trabajos en Little Hall en Norteamérica en la década del 80 del siglo XX, con el desarrollo de estas investigaciones que después, bueno, los resultados fueron puestos en discusión con investigaciones recientes hechas por Albert Winkler, pero bueno, esto fue como un disparador de nuevas investigaciones relacionadas a esta temática, que en lo que es América, los trabajos pioneros son los de Mariano Ramos en Vuelta de Obligado, con más de 20 años de trabajo, que no solo implica el correlato material, sino también el relato oral, la participación de las comunidades, el impulso de la arqueología pública, la construcción de museo de sitio, o sea, un trabajo pluridisciplinar que involucra no solo arqueólogos, sino también geólogos, ingenieros, o sea, de otras disciplinas. Al respecto, Quesada Sanz lo que nos dice es que
el abordaje de estos tipos de sitios tiene diversas peculiaridades, enfocado en que es difícil de delimitar dónde ocurrieron, que también tiene que ver con, digamos, la extensión que abarca, que a veces pueden comprender áreas muy extensas que son difíciles de abordar, y también que es una foto fija, sesgada por por un evento que ocurrió en horas o algunos días, que es una sección de una actividad general que ocurre en una sociedad. Se destacan también otros trabajos como los de Juan Leoni en Cepeda 1859, en Pavón 1861, en lo de la Batalla de la Verde de Landa, Gómez Romero y Montanari en 1874. Al respecto también, Juan Leoni Martínez lo que nos dice es que precisamente las investigaciones arqueológicas sirven para llenar o ayudan a llenar estos vacíos provocados por los documentos escritos que contienen contradicciones, sesgados por quizás intereses políticos o porque están escritos en primera persona bajo aquellas personas que participaron en el evento y están bajo el efecto de esta confusión y caos que implica relatar lo ocurrido con una visión sesgada, una perspectiva particular. Entonces contiene este tipo digamos, de contradicciones, de irregularidades. Em, Así que bueno, nuestra investigación se basa en eso y la relevancia de la misma tiene que ver con que precisamente la historiografía pasó un poco por alto todo lo ocurrido en Olivera, sino que está más centrada en los eventos que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, el 20 y el 22 de junio de 1880. Esto ocurrió el 17 de junio de 1880, o sea, un momento previo a eso. Entonces, desde la historiografía está apenas considerado y a nivel arqueológico no hay ningún trabajo, este es el primero. Y también la relevancia para los pobladores locales, para que adquiere visibilidad lo que ocurrió en este lugar. A partir de ahí planteamos un problema que puede ser este u otro. em, por ejemplo, identificar los núcleos de combate de batalla. Para ello ponemos en relación los objetos que nos brindan el registro arqueológico, la información de los documentos y otra fuente de información que puede estar dada por material cartográfico, material fotográfico, en pos de resolver este problema. Entonces, a partir de este evento, partimos de la información de los documentos escritos y vamos y ubicamos lo que serían los sitios arqueológicos que se mencionan en los mismos. En este caso, en primera instancia son dos, que es el Puente de Olivera y la estación de trenes. Entonces, a partir de ahí, empezamos, digamos, abordamos esta área de investigación con fuentes de información que, digamos, pueden coincidir, contradecir o aportar novedades entre sí, ¿no? Que es la arqueología, la antropología, los documentos escritos y bueno, el resto de la documentación, más que nada cartografía y fotografía que pueden surgir. Entonces, a partir de ahí hacemos una evaluación del conjunto que nos permita avanzar en el conocimiento y reformular las hipótesis de partida, el replanteo de hipótesis. Precisamente y como primer tema central, el combate de Olivera está dado en el marco de la Guerra Civil de Argentina y la capitalización de Buenos Aires. Esto es, bueno, una foto relevante sobre el tema. Son el batallón de rifleros que está apostado en lo que sería Córdoba y Ascuénaga, en trincheras, digamos, generadas en ese momento, junio de 1880 que hablan de esta posición de resistencia que toma Buenos Aires ante lo que considera la imposición de un triunfo de Julio Argentino Roca sobre las elecciones sobre Carlos Tejedor, el gobernador. Bueno, puntualmente hoy, esta foto habla de gente armada para la guerra, para el combate, para quitar la vida y puntualmente hoy ahí se encuentra el hospital de clínica que contrariamente trabaja en pos de todo lo contrario, ¿no? Trabaja en pos de salvar vidas. Para entender un poco la historia y sin explayarme demasiado, el enfrentamiento de Buenos Aires, esta posición de Buenos Aires contra la nación, viene, digamos, en un derrotero histórico, ¿no? Siempre Buenos Aires intentó un gobierno centralizador con la monopolización de los recursos, fundamentalmente el manejo del puerto, la aduana, el control de los ríos interiores. Esto
hubo varios intentos de unir digamos, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fracasaron por posiciones enfrentadas entre unitarios y federales, aquellos que querían un sistema federal de distribución de recursos, y el gobierno centralizador de Buenos Aires, y produjo diversos combates que se fueron sucediendo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, con cierto consenso encontrado cuando se formó la Confederación Argentina en 1835 bajo el gobierno de Rosas, pero bueno, este sistema federal nunca terminó de imponerse, el control hegemónico de Buenos Aires continuó e impulsó otros enfrentamientos, el derrocamiento de Rosas, surge la figura de Urquiza por sobre el resto, Buenos Aires como la provincia rebelde que no firma la Constitución Nacional, hasta que es sometida nuevamente en Cepeda en 1859. Bueno, se suceden, digamos, ahí cierta estabilidad hasta que en Pavón la Confederación cae derrotada por el Ejército de Buenos Aires y ahí, digamos, arranca lo que se conocen las presidencias de Mitre y Sarmiento, que si bien impulsaron cierta unidad, digamos, también estuvieron enmarcadas en ciertos movimientos revolucionarios internos, que fue lo de 1874, la Revolución de Mitre, también considerando fraudulentas las elecciones que ponían a Avellaneda como presidente, y lo mismo se repitió en 1880, ¿no? Carlos Tejedor rechaza, gobernador de Buenos Aires, no acepta la elección de Julio Argentino Roca como representante ganador de las elecciones, representante del oficialismo de Avellaneda, y toma una posición de resistencia, acompañado en una primera instancia por el gobierno de Cabral de Corrientes, que iba también a proveer de hombres para este enfrentamiento, cosa que después en la práctica no ocurre, y desemboca en lo que sería, digamos, el enfrentamiento de la Revolución de 1880, que tiene como implicancia dos cuestiones muy importantes. Una es la capitalización de Buenos Aires, o sea, ante la derrota de Buenos Aires, se firma un tratado de paz, depone las armas del gobierno provincial, se acepta el gobierno, la subida al poder del gobierno de Julio Argentino Roca, y se hace la capitalización de Buenos Aires. El territorio bonaerense, donde estaba la ciudad, digamos, es expropiado por la nación y se arma la capital federal. Y otra de las cuestiones muy importantes es que se empieza a legislar para monopolizar el control de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir esto? Desde la revolución de las revoluciones inglesas hasta este momento, se fueron desarrollando guardias nacionales, primero grupos milicianos, que eran manejados a discreción por los gobiernos locales, gobiernos provinciales. Esto hacía que, por ejemplo, como Buenos Aires, que es una provincia muy poderosa, podía hacerle frente inclusive al gobierno nacional y derrotarlo inclusive. Esta ambigüedad de fuerzas que era manejada a discreción por el gobierno provincial se termina a partir de este momento, se legisla para que esto no ocurra más y las guardias nacionales se empiezan a incorporar ya al ejército de línea que empezó a funcionar en la década del 60. La llamada Revolución de 1880 precisamente presenta a Carlos Tejedor contra Julio Argentino Roca, las tropas bonaerenses apoyadas por la política de Mitre y bueno, el Ejército Nacional bajo el mando de Avellaneda. Acá vemos una imagen de La Cotorra, que es un seminario de época, que hace una sátira de lo que sería este enfrentamiento. Esto es del 6 de junio de 1880, esta imagen. Precisamente lo que considera Buenos Aires para resistir ante el gobierno nacional es em, enviar a coronelarias a lo que sería la zona de la campaña, en la parte norte, a Mercedes, a reclutar de las localidades cercanas hombres para armar contra la nación. Arias era un coronel muy experimentado, había participado de Pavón, de las guerras contra el Paraguay, también derrotó a Mitre en lo que es en la Verde, 1874. Posteriormente, de esta época, en 1810, fue gobernador también de la provincia de Buenos Aires. O sea, un tipo, un coronel muy preparado que reclutó tropas que, si bien alcanzaron 12.000 hombres, como dice acá, al menos poco más del 10% estaban debidamente armadas. El resto,
como cuenta el historiador Saldías, contaba con solo cañas que tenían encestados cuchillos o tijeras de esquilar en sus puntas. Entonces, bajo estas condiciones, Arias forma estas tropas que, como no tienen armamento, deben ser trasladadas hacia Buenos Aires, por eso va camino a Olivera y se detiene y pasa la noche del 16 de junio de 1880 para después conducirlas hacia la ciudad. Eh, a este intento de traslado de tropas hacia la ciudad es Racedo, bajo el mando del Ejército Nacional. Racedo también muy experimentado en el combate, también participó en Pavón, en la Guerra del Paraguay, formó también parte de lo que fue el ejército de Roca en lo que llamada Campaña del Desierto. Posteriormente, en 1883, fue gobernador de Entre Ríos también. Bueno, al mando de un ejército nacional que contaba con las tres fuerzas, infantería, caballería y también con cañones Krupp. Cañones Krupp, y también estaban armados con REM. Entonces, era dos fuerzas muy desiguales que, en este caso el gobierno nacional, se traslada desde Campana para tratar de evitar que las tropas bonaerenses ingresen a la ciudad. Camino a Mercedes, se desvía ante información de que las tropas se estaban desplazando por Olivera, y cuando se están desplazando las tropas a la mañana de junio del 17 de 1880, al costado de las vías del tren, por retaguardia, una avanzada del gobierno nacional ataca a las tropas bonaerenses en lo que fue la estación de trenes. Por eso es el primer núcleo identificado de enfrentamiento. Hay un robo de caballadas, hay una respuesta a este ataque por parte de las tropas de Arias, se produce un desplazamiento de este enfrentamiento hacia el área del puente, precisamente porque, apostados tras el puente de Olivera, a 2 kilómetros de la estación, donde estaría el segundo núcleo del combate, estaba el grueso de las tropas nacionales, con la artillería inclusive. Ahí se produce un fuerte enfrentamiento. Digamos que este evento dura desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas aproximadamente, hasta que se disparan las últimas balas camino a Luján. Deja un saldo de al menos 89 muertos, 235 heridos y por lo menos 2.500 dispersos. Precisamente este evento implicó el desplazamiento de los ejércitos por esta zona de la campaña, que es Olivera. Acá tenemos, en nuestra investigación, hemos identificado dos registros cartográficos de dos autores: Hilda Sabat, una historiadora, basando su relato más que nada en lo que son los partes militares, y otro relato de un historiador local, Héctor Felice, que fue inclusive profesor de historia y de geografía y intendente de Luján, que basado en un relato más oral. Habla de que el desplazamiento de las tropas fue diferente, que inclusive Arias y parte de la tropa habría huido por un lugar que hoy conocemos como la Cañada de Arias. Precisamente estos dos mapas nos impulsó a efectuar una comparación de los mismos mediante el trabajo en un sistema de información geográfica, sobre el cual trabajamos los modelos de elevación, digitales de elevación provistos por el Instituto Geográfico Nacional, donde pudimos georreferenciar estas cartografías digamos, en esta imagen, para ver cómo fueron los desplazamientos, cuáles son las coincidencias, si es factible que se hayan desplazado en base a esta imagen topográfica, y tomar decisiones a futuro para posibles investigaciones en base a lugares nuevos, que sería el aporte novedoso, como hablamos antes en la diapositiva anterior, que sería, por ejemplo, la Cañada de Arias, o lugares recurrentes, que son la estación o el puente. También otras controversias que tienen que ver con los registros de datos, ¿no? Las fuentes documentales, donde hablan de, por ejemplo, acá Pellegrini habla de una derrota de Arias, mientras Gutiérrez en 1881 escribe un libro que se llama La muerte de Buenos Aires, y habla del logro de Arias de poder trasladar esta cantidad de hombres al centro de la ciudad para después armarlos y luchar en defensa de lo que ellos creían correspondía. En busca de toda esta información, nos surgió otro tópico que tiene que ver con el posible impacto de este tipo de eventos en la evolución de la población
de Buenos Aires en general y de Luján en particular. Lo que notamos rápidamente es que la evolución en Luján, post este evento, decreció a diferencia de lo que ocurrió en el resto de la provincia de Buenos Aires. Para más datos, de los 80 partidos es el único que tuvo un crecimiento negativo poblacional, eh, cosa que no pasó en el resto. Además de que el proporcional de extranjeros ha crecido del 69 al 81 en Buenos Aires en más de 5 puntos, pero en Luján creció casi el doble, casi 9 puntos. Esto lo que habla es que por cuestiones que posiblemente estén afectadas al combate o no, no lo sabemos, pero la realidad es que digamos, el ejército de Arias tomó gente de estos sitios, esta gente después fue trasladada a la ciudad, evidentemente la población quedó afectada por este tipo de desplazamiento y encima la representación de los extranjeros creció en relación a Buenos Aires, entonces afectó pura y exclusivamente a la población argentina. Esto va a demandar otro tipo de comparaciones con otros lugares, con otros combates, para ver si podemos encontrar algún tipo de patrón, relación o demás. Y lo que tiene que ver con el trabajo en conjunto con los pobladores que despertó nuestra investigación. Ellos, bajo el trabajo de Graciela Macagno, llevaron una iniciativa, se empezaron a juntar firmas para tratar de declarar como patrimonio cultural al puente, cosa que se logró mediante esta ordenanza lujanense que puso esta área, esta zona, se declaró esta zona histórica y arqueológica protegida. Esto tiene que ver con lo que sería los efectos de la investigación arqueológica, como dice Salerno, que implica digamos, está correlacionada con relación atravesada por estas relaciones institucionales, sociales y personales en una dimensión pública. Esta dimensión pública que, digamos, se alcanzan por la visibilidad de los trabajos arqueológicos, por la interacción que provocan, generando procesos de conocimiento, de saberes, de sujetos y de materiales con relación al pasado estudiado, ¿no? Esto es lo que sería la arqueología pública vinculada al trabajo arqueológico y a lo que pasa después en los lugares. Pasando al otro tema, el sitio arqueológico de Olivera, como está identificado en el mapa, tiene, digamos, estos dos núcleos de combate que son claramente la estación y el puente. Olivera está a 20 kilómetros de Luján y a 15 de Mercedes, y es un pueblo que creció no en torno a la estación, sino más, digamos, el pueblo creció para digamos, la segunda década del siglo XX, recién empezaron a lotearse algunos terrenos. O sea, era muy incipiente, no es como los típicos pueblos ligados a las estaciones de trenes que crecen en torno a la estación, sino que la actividad estaba muy ligada a la producción agroganadera de la familia Olivera. Domingo Olivera acá funda lo que sería la estancia Las Acacias, con la explotación del ganado lanar y después con la incorporación del ganado bovino y los cultivos que traen, los conocimientos que trae Eduardo Olivera cuando viaja a Europa, y crece en infraestructura el lugar, pero relacionada con esta actividad, ¿no? Precisamente uno de los núcleos de combate es esta estación de trenes, fundada en 1865, y en los andenes donde estuvimos prospectando. En 1863 se empieza el proyecto de expansión del ferrocarril del Oeste, que implica la conexión de Moreno con Mercedes. En ese momento, Olivera dona tierras, una franja de tierras, 26 metros por 6.600 metros, donde se instala la estación. Para este momento, la República contaba solo con 40 kilómetros de vías férreas, lo cual creció exponencialmente para la década del 80 en 2.300 kilómetros. Lo mismo pasó también con los hilos telegráficos, que crecieron de forma exponencial desde 1860, de 1860 a 1880. Esta es una estación de tren donde hemos trabajado tanto en el andén 1 como en el andén 2, y bueno, es una conexión entre lo que sería el camino de Luján y Mercedes. Y el segundo núcleo de batalla es el puente de 1874. Este puente
que fue trabajado en las dos márgenes, norte y sur, que fueron donde fueron los enfrentamientos, es un puente de hierro donado por el presidente Sarmiento, que, digamos, para esta época la provincia contaba con 270 puentes, de los cuales 93 eran de hierro, y 7 estaban ubicados en lo que sería Luján. Importados, ya que no había producción, desarrollo metalúrgico acá en el país. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al arquitecto Pérez Díez, que nos dio apreciaciones del mismo. Tiene la particularidad de este puente que carece de arriestre que una las dos alas laterales. Esta tecnología está, digamos, vista en lugares como Bélgica, pero no está muy propagada en lo que es el resto de los países. Este puente tiene 30 metros de largo y estuvo en uso hasta que después, digamos, dejó de usarse porque el deterioro tenía en peligro a los que transitaban, ¿no? A raíz de eso fue construido por el municipio 2 murallones a los costados y hubo un relleno de tierra y piedras que impedían digamos, la utilización del mismo. Bueno, y en estos dos núcleos de combate se ponen en relación como un área de influencia, ¿no? Una zona buffer donde uno puede, digamos, impulsar mayores investigaciones para tener un resultado quizás más exitoso. Esto fue lo que ocurrió en la estación de trenes a raíz de una suerte de zanja que se abrió mediante la llegada de la fibra óptica a la estación. Quedaron al descubierto sedimentos que fueron recolectados y que impulsaron nuevas recolecciones superficiales que también nos dieron resultados positivos con relación a restos materiales, eh, algunos recientes, pero hemos identificado algunos de importados, digamos, de elaboración del siglo XIX, como estos que están acá en pantalla, que no necesariamente tienen que ser reflejo del combate, pueden ser contemporáneos al mismo, pero bueno, para tener en cuenta estos hallazgos y ponerlos en relación, habría que hacer también un análisis de arqueología ferroviaria que contemple a las familias que habitaron estos espacios y utilizaron este tipo de artículos. Y en el puente se trabajaron en ambas márgenes, efectuando trincheras estratigráficas, 2 a cada lado de forma transversal al puente, con una profundidad de 1,5 metros, que fue lo estimado para llegar al suelo de 1880, teniendo en cuenta todo este relleno que había. Y se hicieron otras dos trincheras por debajo del puente en forma transversal al río Luján. Los hallazgos más destacados son estos clavos de punta cuadrangular, y también se ubicó un bulón de la misma característica que el usado en la construcción del tren. En la base del puente también se hicieron trabajos de relevamiento iconográfico y de grabados por medio del trabajo de la doctora Mabel Fernández. Y sobre el final de nuestro trabajo, debido a que se estuvo construyendo un nuevo puente carretero en el lugar, que ponía en riesgo las bases del puente este antiguo, se hizo un trabajo de rescate de plomos que estaban incrustados en las bases del puente, que corresponden a armas modernas básicamente, y sumados a los casquillos que habían aparecido cuando utilizamos el detector de metales. Bueno, la evaluación en conjunto de los objetos de materia prima se destacan cerámica, loza y vidrio en lo que es la estación, relacionado con, digamos, la zona residencial y la habitación, la estación al estar habitada por personas. En cambio, en el puente, al estar alejado de cualquier residencia, más de 500 metros, los objetos están vinculados más que nada con lo rural, metales, vidrios, entre otros. Acá hay una comparación de lo mismo y por final, esta es una evaluación de conjunto que marca este tridente de vidrio, cerámica criolla europea y metal como los más destacados, pero bueno, hay que tener en cuenta con la evaluación de este conjunto, porque acá lo que tenemos es, como suele ocurrir en la mayoría de las investigaciones de campo de batalla, es un palincesto que involucra no solo
artefactos de la época del combate, sino también artefactos de siglo XX y siglo XXI. Por último, con relación a los trabajos del núcleo del combate, hemos identificado dos potenciales nuevos núcleos a raíz del análisis de registros escritos que hablan de un acampe de las fuerzas provinciales en una zona elevada cercana a la estación y otro paraje que tiene que ver con la Cañada de Arias, donde supuestamente se desplazaron las tropas bonaerenses, que surgió a partir de un relato que tuvimos de una entrevista efectuada a Pablo Lugones, que nos contaba que a él había llegado información de que los trabajos agropecuarios salían objetos metálicos relacionados con posibles bayonetas, ¿no? Entonces es un área que son dos áreas potenciales para trabajar. Una de ellas la empezamos a trabajar, la pandemia nos permitió trabajar en una de ellas, que fue, al menos incipientemente, fue la lomada del campo de Tamara. Tamara Gastón muy gentilmente nos permitió acceder a su terreno, el cual fue identificado a partir de las curvas de nivel. Es una zona elevada que tiene el doble de altura con relación a la estación y pudimos trabajar en ella haciendo un trabajo arqueológico de trincheras estratigráficas de 20 metros de largo y paralelas a 10 metros de cada una, que ante la falta de resultados y la poca disponibilidad de recursos, después fueron dejadas para efectuar en ellas sondeos que permitan profundizar un poco más el trabajo, porque bueno, no hay una metodología de una sola técnica, sino que acá se complementan las técnicas en base también a la disponibilidad de los recursos. El resultado de los campos de trabajo en los campos de Tamara no fue fructífero, pero es información que también sirve para la toma de decisiones a futuro. Con relación a la cañada de área, solo pudimos identificar y tomar contacto con la existencia de este espacio, la Sociedad de Fomento de Data de 1927, donde está el destacamento policial. Tenemos contactos hechos con ellos para poder efectuar a futuro una prospección mediante detector de metales, transectas, porque es un espacio muy amplio que nos puede llegar a arrojar algún tipo de materialidad relacionada con el conflicto. Y bueno, además de eso, las entrevistas que hemos efectuado nos acercó información sobre hallazgos fortuitos de los pobladores. Acá tenemos a José Gastón, que al entrevistar nos contó que había obtenido algunos objetos relacionados, posiblemente relacionados con el combate, y que ya no estaban en su poder. Esta foto tiene 20 años, pero sí obtuvimos material fotográfico, los cuales están fundamentalmente basados en espuelas y estribos, que no necesariamente son del conflicto, pero sí de la época. Sí, un sable que tiene la empuñadura y el resto del metal pegado al mismo, que fue hallado fortuitamente cuando se estaba haciendo un cimiento encontrado a 30 centímetros del lugar, que cuando sacó se fracturó y quedó el otro fragmento en el lugar. Estuvimos en contacto con los pobladores, con los vecinos del lugar para ver si podíamos acceder a tener lo mismo, el resto del fragmento. Estamos en tratativas de ello. Y una bala de cañón que también salió fortuitamente cuando se efectuó un pozo ciego a 50 centímetros de profundidad. También con José Gastón fuimos a los lugares de los hallazgos, tomamos, digamos, las referencias de GPS para determinar otra nueva área de influencia donde pueden aparecer materialidad en futuras investigaciones. Y por último, la arqueología histórica, esta arqueología histórica que es un campo que, digamos, es bastante reciente. Acá tenemos una imagen del primer Congreso Nacional que se celebró acá en Argentina, fue en el año 2000, en Mendoza, con casi 100 trabajos presentados. Pero no solo acá pasa eso, sino que, por ejemplo, y acá traigo una imagen de una representación de un combate, una batalla en Flandes Oriental de 1708. Precisamente Flandes, que es una zona que hoy comprendería la zona de Bélgica, Países Bajos y el norte de Francia, se considera uno de los lugares donde más enfrentamientos armados se produjo los trabajos son totalmente incipientes, o sea, el desarrollo de la arqueología de campos de batalla en estos lugares que hubo tantos enfrentamientos es muy incipiente y esto es uno de ellos.
En relación a ello, acá pongo un flyer de la primera jornada de arqueología de campos de batalla en Castellón, que fue en el 2016, y el segundo es el de arqueología del conflicto en Las Palmas 2017, también todo muy reciente. Bueno, acá trae una imagen de la operación Pilgrim relacionada con la Segunda Guerra Mundial y el posible ingreso de España al conflicto. Y bueno, acá traigo una imagen de lo que fue el Ciesca 2019, ¿no? O sea, todo esto habla de que los trabajos son bastante recientes, hay mucho todavía por realizar. Y para ello se utilizan básicamente las fuentes documentales que se pueden acceder mediante el registro fílmico del Archivo General de la Nación o, digamos, documentos en bibliotecas como la del Jockey Club, que tuvimos la posibilidad de tener acceso a estos manuscritos, borradores, escritos de primera mano de Estanislao Ceballos. Son todas fuentes documentales que nos brindan, digamos, de primera mano información para después ver cómo es el correlato, ¿no? Material. Y desembocan en estas obras síntesis, que también nos sirven, digamos, de compiladoras de las investigaciones previas, básicamente en la parte histórica de las mismas. Sumado a ello, usamos los sistemas de información geográficos, las imágenes satelitales y también, digamos, la información topográfica, ¿no? Esto tiene que ver con la metodología de trabajo que, según ramos, se puede dividir en el uso que se da. Tenemos algunas que tienen que ver con trabajo de campo, otras con gabinete, otras con laboratorio. Por ejemplo, las de trabajo de campo nos hablan de como es prospecciones, excavaciones en extensión mediante cuadrículas, sondeos estratigráficos y arqueológicos, transectas de recolección superficial sobre senderos y caminos, al igual que trincheras estratigráficas. Esto para después llevar a la práctica y efectuar los trabajos arqueológicos que nos permiten de poner en relación los hallazgos en un contexto, digamos, de donde se encontraron de forma tridimensional, no solo teniendo en cuenta la parte vertical, sino la parte horizontal. Y estas metodologías de trabajo también son complementadas con otras herramientas, que es la investigación en museos, de materialidad que puede haber aparecido y esté relacionada, también con el acceso a información en bibliotecas, la información cartográfica, la información fotográfica, efectuar entrevistas a los pobladores, abiertas, desestructuradas, el análisis de gabinete que nos permite acondicionar los hallazgos, compararlos, acondicionarlos y ponerlos, digamos, resguardarlos para después queden a disposición de las autoridades de patrimonio como así corresponde. Asimismo, tenemos técnicas que nos sirven para avanzar en este tipo de información, que tiene que ver con, digamos, analizar mediante la estadística los datos que van surgiendo en el campo, los análisis de material vítreo, por ejemplo, que mediante el estudio morfológico, el estudio de la composición, del ensamblado, los análisis de los objetos metálicos mediante los estudios también morfológicos y estudios arqueométricos, ¿no? Eh, y también todo lo que sea relevar toda la información que vamos obteniendo mediante la libreta de campo, el protocolo, los rótulos de los hallazgos, identificar cuál es el material, de dónde proviene, la fecha en que fue encontrado, y la implementación de otro instrumental que tiene que ver, como el que usamos en Olivera y en otros sitios, que tiene que ver con el detector de metales, que también hace que después de identificar estos sitios se marquen y se complemente con otra técnica que sería el sondeo en las zonas puntuales donde marcó el detector de metales, apareciendo hallazgos como en este caso la mayoría modernos, pero bueno, esto tiene que ver con el palincesto que antes hablábamos.
habiendo otros instrumentos que suelen utilizarse, como el georradar y el geomagnetómetro, que nos brindan, digamos, la posibilidad de detectar estructuras subterráneas. Entonces, volviendo a lo que sería la filmina de hipótesis de partida, lo que a partir de los documentos escritos ubicamos el sitio arqueológico, pusimos en relación las fuentes de información que nos brindaron, como en el caso de las entrevistas, información novedosa sobre la existencia de la cañada de Arias, la información sobre los documentos escritos que nos posibilitó identificar esta zona elevada cercana a la estación, o la cartografía que nos brindó estas contradicciones entre los dos desplazamientos de los ejércitos, que funciona como disparador para futuros trabajos sobre las estrategias empleadas por los coroneles que estuvieron en este enfrentamiento. Entonces, esta evaluación del conjunto permite avanzar en el conocimiento y la posibilidad de un planteo de nuevas hipótesis. Como conclusión y para cerrar, digamos, podemos decir que el enfoque epistemológico y teórico fue el adecuado, que en los aspectos relacionados con la investigación de archivos y otros reservorios documentales se ha avanzado en hallar algunos documentos, planos, como los mencionados en la cartografía de los libros de Felice y de Sábato, que permiten plantear expectativas arqueológicas. Con relación a los recursos aplicados en el campo, varios de ellos han dado resultados positivos, aunque por ahora son preliminares. Tiene que ver con este primer acercamiento a lo que sería el combate de Olivera, que se continúa incrementando de a poco con los conjuntos materiales del sitio. Como muchos sitios arqueológicos, sobre todo que fueron campos de batalla, muestran palimpsestos, lo que dijimos antes, más que nada, digamos, intervenidos por lo que es los procesos de formación y transformación, con la actividad antrópica que va incrementando artefactos dentro de estos espacios históricos. Y respecto al gabinete, también nos permitió desarrollar interpretaciones que tienen que ver con, digamos, el análisis de catálogos, identificar algunos sellos de procedencia que nos hablan de la cronología, y termina siendo una conjugación de interés científico por conocer más sobre este evento en relación a las expectativas de los pobladores, ¿no? Ellos que quieren poner en valor este espacio para, como decía también Quesada Sáenz antes, para una posible explotación turística del mismo, ¿no? Que tiene que ver con esto último, que es la puesta en valor del patrimonio local, incluyendo varias perspectivas de alcance social. Bueno, esto espero haber sido lo más sintético posible, mucha información. Quiero agradecer la posibilidad de defender mi tesis a la facultad, bueno, acá a la directora en representación de la universidad y al jurado que muy amablemente leyó lo que escribí y bueno, pudo escuchar esta defensa de tesis. Muchas gracias. Bueno, una vez finalizada entonces la presentación del tesista, de Gustavo, le damos la palabra a los integrantes del jurado. No sé cuál de los dos quiere comenzar. Vicky, Yo, ¿querés hablar vos, Carlos? No. como vos prefieras. Le vamos a pedir a Gustavo que deje de compartir pantalla, así se ven. A ver, aguárdame un segundo, a ver si veo cómo hago esto. Ahí, Ahí estamos más grandes. bueno, Nos gracias. vemos mejor. Sí, tal Bueno, cual. bueno, no, en principio felicitarte la tesis, la verdad que es Muchas muy gracias. amena de leer, es interesante el planteo, a mí, y bueno, y eso se combina también con esta instancia de defensa que también ha sido muy clara y destaco de la tesis las distintas líneas de evidencia que se van integrando, es muy interesante eso, ¿no? Como distintos puntos para ir tratando de construir toda una estrategia, un andamiaje metodológico, ir adecuando a la situación particular de Olivera, ir mirando el lugar desde una perspectiva del paisaje, pensando en ese lugar, ¿no? Con todo su contenido histórico, con su historia,
tratando de encontrar ahí como los distintos puntos para ir construyendo lo que tiene que ver con el combate. Está muy, muy interesante en ese sentido la tesis, y es algo creo a destacar. Y por ahí, también por mis temas de interés, me parecía particularmente enriquecedor esta mirada respecto de la perspectiva más de las personas del lugar, del vínculo con cómo en este proceso de estar de excavar, de ir a preguntar, de pasar por el archivo, de registrar en el museo, se van generando ciertos movimientos. Está bueno esto que empieza a aparecer en las entrevistas respecto de algunos objetos. Y, y bueno, mi pregunta en realidad no es específica de lo que presentaste, sino de cómo va a seguir esto y si tenés pensado profundizar esta línea de trabajo. También si estos objetos que, bueno, entiendo que no, o sea, que hay más dicho y fotografiado de los objetos de lo que los objetos efectivamente están, pero si hay alguna estrategia o pensado algún camino para ver si se puede recuperar algo más o si se va a trabajar con el museo. Preguntas son abiertas y tienen que ver con eso, ¿no? Para, si querés contar un poco más sobre eso. Sí, sí. Bueno, la verdad que el vínculo con los pobladores es muy bueno. Entablé una relación de ir a visitarlos, esa es la realidad. De hecho, estuve hace 15 días ahí. Nos hablamos permanentemente. Nada, encontraron, gracias a Dios, en mí alguien a quien le interesa el lugar y ellos de alguna forma se abren a ello. Em, con relación a las futuras investigaciones, la verdad que hay mucho por hacer. Estoy muy interesado con el tema de la cañada de Arias porque me costó entablar relaciones con el destacamento de policía y de hecho creo que en este momento está dentro de lo que sería YouTube escuchando mi defensa, de lo interesado que también le resultó la posibilidad, así que tengo muchas expectativas por poder ir a prospectar ahí, seguir trabajando en lo que es el campo de Tamara, porque la gente en Tamara es muy predispuesta para ello y hay mucho por hacer también ahí, o sea, se abren un abanico de posibilidades tremendas y con relación a recuperar los objetos, estamos trabajando con eso. Supuestamente están en manos de un vecino que vive en las cercanías del lugar, en Ituzaingó puntualmente, así que estamos viendo a ver si podemos tener acceso a ellos. Así que bueno, hay por hacer, digamos, este es un acercamiento, un primer acercamiento, pero hay mucho por trabajar todavía, ¿no? Gracias. No, al contrario. Bueno, me toca a mí. Carlos. Bueno, Gustavo, más que nada, primero felicitarte porque con tu tesis has demostrado que podés conducir una investigación de cabo a rabo, o sea, que es el objetivo de la tesis precisamente. Y la verdad, creo que no dejaste ningún tema sin tratar. Un hecho tan traumático como es una guerra, una batalla, deja huellas materiales dispersas en el espacio, deja escritos y deja también huellas en la memoria. Me parece que hiciste un trabajo arqueológico en todo. Obviamente el punto fuerte de tu tesis es metodológico, es una estrategia de asedio impresionante, ¿no? Sacaste jugo al máximo y incluso hiciste una reconversión táctica en el terreno, porque mientras avanzabas en la investigación pudiste dar cuenta de otros espacios que no habías contemplado en un primer momento, y eso es investigar. Lisa y Mm. llanamente es que el mundo te sorprenda y actúes en favor de eso, ¿no? Así que nada, bueno, recuerdo cuando cursaste el primer seminario que di yo en Filo, así que bueno, mirá, ahora estás acá Es verdad. y decirte que fue es muy, muy buen trabajo. Un poquito recién hablaste de los pasos a futuro, que hay un montón para hacer. Así que mi pregunta también va vinculada con si tenés contemplado ampliar la escala de análisis a momentos previos a la batalla, por cuestiones estratégico-tácticas de los contendientes, asentamientos como campamentos, pienso, o movimientos, etc.
En realidad no lo había pensado, pero bueno, te escucho y tomo nota porque esto no es fijo, esto como vos decís va mutando y va tomando diversas direcciones, cosas que van surgiendo, uno las toma para después replantear nuevas investigaciones. La verdad que es factible eso de hacer, de hecho hay algunas escaramuzas que ocurren los días previos en San Andrés de Giles, también hay un trabajo que está haciendo en la parte histórica el profesor Gastón El Jalfaro, de recopilar información, así que yo trabajé mucho con él, estoy muy agradecido también a lo generoso que fue él, y bueno, ahí, digamos, está abierto eso y lo tomo como algo más que nada una sugerencia para seguir explotando el sitio, que como vos decís, hay que sacarle el jugo al máximo, ¿no? Buenísimo. Bueno, si los integrantes del jurado no tienen más comentarios o evaluaciones, le vamos a dar la palabra al director, a Mariano Ramos, para que haga el cierre de esta primera parte de la defensa. Bueno, muchas gracias, Josefina, Virginia y Carlos. Bueno, yo estoy muy contento con la tesis de Gustavo porque significó para nosotros como equipo de investigación un logro importante, ya que habíamos comenzado en forma incipiente a investigar a Olivera desde, como lo dijo Gustavo, desde alguna aproximación que había hecho, sobre todo en los documentos escritos, Gastón Escalfaro, el profesor Gastón Escalfaro, y bueno, dio los resultados que más o menos se pueden ver en la tesis, porque es una síntesis de todos los estudios hechos en el sitio arqueológico, que como todo campo de batalla es muy complejo, uno no tiene las dimensiones exactas y puede encontrarse, como a veces decimos, con sorpresas en la investigación, como si fuera la cuarta carta en un partido de truco. Este, y en ese sentido, digamos, también hay alcances epistemológicos, aparte de algunas sorpresas de carácter, sí, en cuanto a la metodología aplicada en el campo, que uno puede, a partir de las cuales uno puede replantear las preguntas y las zonas que va priorizando para el trabajo de campo. Bueno, yo estoy muy contento que Gustavo haya hecho este trabajo y también muy agradecido a Carlos, que lo conozco hace muchos años, lo mismo que a Virginia. Y bueno, que nada más, ¿no? Muy contento estoy con toda esa tarea y bueno, también te voy a agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo estudié hace muchos años, este, y, y donde obtuve mis últimos títulos, digamos, en donde trabajo actualmente, ¿no? También en la maestría, sobre todo de arqueología histórica y en relación con estas temáticas también. Así que bueno, les agradezco a todos y por mi parte, muchas gracias también, por supuesto, a la facultad y a todos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, con esto damos cierre a la primera parte de la defensa de tesis. Le vamos a pedir a Mariano que salga de la sala ¿Cómo no? virtual para que el Sí. jurado pueda elaborar el dictamen. Y después Mariano seguramente te manda un mensaje para que vuelvas a ingresar cuando esté listo. Ok. Bueno, una vez finalizada la deliberación de los integrantes del jurado y elaborado el dictamen, le vamos a dar la palabra al director, a Mariano Ramos, para que haga la lectura del acta. Bueno, muchas gracias, Josefina. Y voy a dar lectura al acta provisoria de la tesis de licenciatura. Bueno, figuran los datos de la fecha de la defensa, el expediente de la UBA, de la carrera, por supuesto, de Ciencias Antropológicas, los miembros del jurado, que son Carlos Landa y Virginia Salerno, y el director de tesis, yo, Mariano Ramos.
Los datos del tesista son Gustavo David Candela, con su número de documento, y el título de la tesis dice: Olivera, herramientas metodológicas para un primer acercamiento arqueológico sobre un campo de batalla. Temas elegidos para la defensa: arqueología histórica y la implementación de varias fuentes de información. Punto B, combate de Olivera, partido de Luján, en junio de 1880, en el marco de la Guerra Civil Argentina y la capitalización de Buenos Aires. El punto C dice sitio arqueológico de Olivera. Muy bien. La calificación final de la tesis, después de leer los fundamentos, la voy a dar de inmediato, ¿no? Pero dice lo siguiente. En Buenos Aires, el 19 de abril de 2022, a las 14 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Gustavo David Candela. La tesis se encuentra estructurada con coherencia y solidez, siendo su lectura clara y amena. Para su desarrollo, el autor emplea diferentes fuentes de información que se integran correctamente, arribando a resultados novedosos. Se destaca el aporte metodológico para el estudio de la arqueología del conflicto en general y de los campos de batalla en particular. La presentación oral fue muy clara y precisa, respondiendo con solvencia los interrogantes planteados por los jurados y profundizando algunos puntos de su investigación. Por ello, la calificación final es de 10 sobresaliente. Muy bien. Bueno, Abajo dice... Ahora sí. termina entonces el acto de la defensa. Ahora vienen los festejos. Virtuales no hemos podido avanzar mucho en las técnicas, pero Va a bueno, salir una copita de vino. Bueno, ya ya vendrá está abierta la facultad para un venir a brindis. festejar acá cuando quieras. Yo tengo el cafecito. Agua, Un brindis. agua. Felicitaciones, Gustavo. Bueno, Felicitaciones, Gustavo. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En especial a vos, Mariano, por tu generosidad. Ya te lo he dicho 1000 veces en persona, pero nada, muchísimas gracias por lo generoso que sos y por todo lo que me enseñás y todo lo que me apoyás. Así que bueno, los jurados que bueno, nada, son nada, ¿qué más decir? Son referentes. Y bueno, Josefina, muchas gracias por todo, por este espacio, por este lugar, por este momento. Disfrutar, Gustavo, a disfrutar, Sí, a brindar. licenciado Candela, un aplauso. Licenciado. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A descansar. Bueno, muchísimas gracias a todos y a Josefina también. Muchísimas gracias por toda la onda que tuviste con todos nosotros. Y así que, bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande.